Bueno, buenas tardes de nuevo. Como tenemos poco tiempo, vamos directamente al grano. Ahora os cederé la palabra porque imagino que tendréis muchas cosas o algunas cosas que comentar quizá. Antes, Ainhoa, bueno, enhorabuena por la película, Muchas gracias. que es un viaje, un trance y a mí, que también que soy del sur, también soy de Málaga, me ha removido muchas cosas y ahora hablaremos de eso, ¿no? De esas raíces. Pero antes de empezar la película decía que la viésemos con libertad y que seamos igual de libres que vosotras fuisteis en el rodaje, ¿no? En la grabación. Entonces, ahí, ¿a qué te referías realmente con eso? Me da curiosidad cuando decíais que fuésemos libres a la hora de ver la película. Pues, bueno, hay una cosa fundamental a la hora también de ser libres, que es también contar con un buen presupuesto, ¿no? Que eso además nos pasa mucho a las mujeres directoras, ¿no? Que siempre nos dan un presupuesto, digamos, menor, ¿no? O sea, parece que podemos hacer un cine como más pequeño, más íntimo, ¿no? Y entonces lo que te quiero decir es que nunca somos lo suficientemente libres. En este caso, pues lo pudimos ser creativamente en la metodología, en el proceso creativo, pero en cierta forma, pero siempre tienes unos límites a esa libertad, ¿no? Y en este caso eran económicos, ¿no? Es decir, pero bueno, más allá de eso, bueno, es una película que encontró su metodología, que si queréis ahora hablamos, pero que me fui a vivir a un pequeño pueblo, bueno, de la zona de la que provengo, pero yo no conocía a nadie de ese pueblo. Estuve conviviendo 9 meses con los habitantes de allí y también hice una investigación y un trabajo de encuentros, casting, o como lo queramos llamar, por toda la zona. Entonces fui con el guión abierto y llegó un momento que incluso el equipo estaba trabajando con varias posibilidades a la vez, ¿no? Es decir, porque enseguida, de repente al mes 4 al mes 5, bueno, vinieron la directora de arte y la jefa de producción, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que la hemos hecho con libertad creativa, porque parece que hoy en día, ¿no?, el cine más industrial se somete a una única metodología, ¿no? Y todo lo demás es un disparate, ¿no? Entonces yo sentía que para hacer mi primera película, un productor, que bueno, que luego seguramente los hubiera encontrado, ¿no? Pero que de alguna manera tenía que hacer un acto de fe en algo que no se sabía que iba a ser, ¿no? Entonces, por eso decidí, para tener esa libertad creadora, que tuviéramos, ¿no?, esa libertad, pues autoproducírmela con lo que eso costó, ¿no? Entonces a eso me refería, ¿no? Sí. Y luego me refería también que es una película bueno, pues que no se aferra a las estructuras convencionales clásicas, ¿no? Por ejemplo, principio, nudo y desenlace Sí. convencional, con el clímax, al final, o sea, bueno, pues eso, ¿no? Entre un acto, el segundo acto y el tercero, en fin, ese tipo de cosas. Y entonces bueno, que vivierais la experiencia, ¿no? ¿Y qué necesidad, qué desajuste interior tenías tú en ese momento para hacer esta película? ¿Qué buscabas? ¿Qué impulso primigenio fue el que te llevó a hacer una película así? Lo contaba al principio, y es que yo ya había trabajado con actores naturales en otros proyectos anteriores, y la verdad que me apasionaba la cosa de trabajar con ellos, porque es que es como el disparate más grande que se te ocurriera. Ellos lo naturalizaban, lo filtraban a través de su conocimiento y lo hacían natural y lo entendían como lógico, ¿no? Dentro del mundo del cine, como es un mundo extraño a ellos, pues ellos cualquier cosa les parece que es lo que es y entonces como que lo naturalizaban, ¿no? Cualquier disparate, una nave espacial, lo que fuera, lo tomaban y lo filtraban a través de sus palabras y luego ponen toda su vida adelante, que eso ya es para una creadora, pues imagínate, ¿no? Su vida entera, sus experiencias, es una maravilla. Entonces eso me estimula muchísimo y, y luego esa idea de hacer de un pueblo un Chinechitá, ¿no? Como que luego no es tan fácil, ¿no? Y las cosas no son así, pero bueno, tienes todo un pueblo para crear la historia que creas, ¿no? Crear, ¿no? Y eso es como, también me conecta mucho con la infancia, ¿no? Cuando construía yo universos, ¿no? Y ponía a todo el mundo a jugar, ¿no? Ese juego, ¿no? ¿Te costó mucho ganarte la confianza? Decías antes que es un acto de fe y efectivamente es totalmente un acto de fe porque han sido muy generosas contigo a la hora de hacer esta película, de exponerse y de entregarse de esta manera, ¿no? Sí, me costó, sí. O sea, es un trabajo hecho a fuego lento,
con mucho cariño. Era mañana, día y noche viviendo en un pueblo donde enano, de 600 habitantes, que en invierno es como en la película, se hace que parece el sur, pero de repente en invierno o en otoño se cierran las puertas a las 6 de la tarde, todas las calles son oscuras, o sea, no tienen iluminación apenas, y no ves a nadie, ¿no? El único recreo de alguna manera es ir a la iglesia los días que, ¿no? Y bueno, el bar, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? Y de alguna mujer descarriada. Pero bueno, me ponían a prueba continuamente, porque claro, hay una cosa de la propia desconfianza en el lugar chico, que siempre es como, ¿qué querrá esta mujer hacer con nosotros? ¿Cómo va a hacer con nosotros una película, ¿no? Con nosotros que no somos importantes, ¿quién va a venir aquí a hacer una película, ¿no? ¿Qué querrá hacer, ¿no? Y recuerdo que se decían ¿tú te crees que esta va a hacer con nosotros una película? Esta se va a traer a los actores de Madrid y nos va a poner a nosotras de fondo, ¿no? Esto pasaba mucho. Pero hubo un día que hizo clip y me sentí que ya era parte del pueblo, que ya me echaban de menos, que ya me trataban con más confianza, porque al principio eran desconfiados, no te creas que era tan fácil. O sea, entraba en sus casas, me contaban, ¿sabes? Pero no te creas que construían conmigo una relación familiar. Eso tardó. Onda, entramos más en la película y lo comentamos si os parece, pero ¿qué relación tienes ahora tú con la propia película? ¿Qué te sigue diciendo? ¿Qué caminos te ha podido abrir? ¿O qué diálogo has tenido ahora que ha pasado un tiempo, ¿no? Como desde que se estrenó, como así un año? ¿Qué relación tienes con ella ahora? En cuanto al resultado más allá de técnico, sino a ese discurso que has planteado, esa narrativa contigo misma. Realmente todavía es un poco temprano para tomar distancia, quizá. Bueno, ha pasado un año y medio, ¿no? Más o menos. A ver, yo estoy bastante contenta porque es una película que, situándose en esos márgenes, ¿no? Y tan poco normativa y tan antisistema en ese sentido, ¿no? De todos los elementos, de alguna manera pues ha ocupado y ha estado en lugares que nunca pensé que podría estar, ¿no? O sea, no es que no creyera en la película, sino que, bueno, pues que socialmente no creía que iba a estar en determinados ámbitos, ¿no? Fílmicos, y me ha dado mucho, la película me ha dado mucho profesionalmente, quiero decir, ¿no? Y luego, en cuanto al discurso, la verdad que ya la veo poco, porque la he visto tantísimo, me la sé de memoria, que la veo poco. Quizás llegará un momento que dentro de un tiempo me siente a verla otra vez, pero bueno, en cuanto a lo que plantea la película como discurso, todavía estoy bastante cercana al mismo, ¿no? Al viaje, que también de alguna manera a mí algo me ha aportado, ¿no? Esa idea de esa España que se está descomponiendo, pero que se aferra a sus tradiciones milenarias y católicas como un sentido de identidad, ¿no? De aferrarse a lo que son, ¿no? Porque además yo no tengo muy claro que lo que está por venir sea mucho mejor, ¿no? Ese mundo globalizado y tal, ¿no? Entonces, digamos que en eso estoy bastante cercana. Luego, probablemente, en cuestión de metodología o de filmación o de tal, seguramente pruebe otras, o sea, en la siguiente lleve a otros límites, me interesen en otros planteamientos, ¿no? Sí. La película está basada, en muchas cosas, ¿no? Tiene como muchas líneas, pero hay dos importantes, que es la sexualidad y la religión. No sé si para ti también ha sido un reencontrarte a ti misma con el tema de la fe, no sé qué situación tenías tú en esa relación y cómo ellas han vivido su sexualidad, qué has aprendido de la forma de vivir, creo que lo narras muy bien y lo cuentas muy bien, la forma de los claros oscuros de los pueblos, ¿no? que a veces autores lo han idealizado como el campo, el pueblo, como un lugar idealizado donde vivir bien, cuando realmente tienen mucha más parte de crudeza y de dureza que de idilio, ¿no? Y creo que es una película está genialmente expuesto y transmitido. Y lo hiciste en el guión que comentabas que lo fuiste preparando así mientras estabas allí, como un trabajo de campo. El tema de la religión con la sexualidad, cómo lo vas, digamos, intercambiando, camuflando ese camino. ¿Cómo fue tu relación, digamos, con esos dos extremos y cómo ellas se han sentido cómodas o exponiendo esta situación, ¿no? De la sexualidad? Veíamos el Paco, ¿no? Que subía a chupar el techo, ese tipo de situaciones, ¿cómo lo han entendido, lo han aceptado, estado como dentro de su lógica?
la película la adoran, pero también porque es un orgullo ver su pueblo, reconocerse, ¿no? Claro, es que reconoces un acento, el acento extremeño, es que eso hace identidad. Y ya sabemos el poder del cine. Entonces, habrá escenas que entiendan de una manera u otra, pero bueno, creo que de alguna manera como que se reconocen, ¿no? Reconocen sus costumbres, reconocen sus pueblos, sus lugares, su acento, ¿no? Luego, la cuestión de la religión, en primer lugar, que has dicho la religión y la sexualidad, sí yo lo aunaría a algo más, que es la cuestión de la fabulación. Creo que la película se centra también mucho en la idea de cómo el pueblo fabula, ¿no? Para encontrar, pues eso, un sentido de la existencia, una explicación de que... Porque además es un pueblo que está al borde de la muerte, ¿no? De una forma metafórica y también física, ¿no? Porque es un pueblo envejecido. Y también como cultura, ¿no? Que está, bueno, pues está desapareciendo. Y entonces me interesaba mucho esa idea de la fabulación, porque mi forma de entender, o sea, de aferrarme a algo, es casi aferrarme a la infancia, ¿no? Que para mí eso también tiene mucho que ver con hacer cine. Y entonces, si hay algo de fantasía, tiene que ver con recuerdos de la infancia. Entonces yo les preguntaba mucho cómo se tomaban esa cosa de la infancia, ¿no? Y bueno, la película tiene como varios relatos, todos mezclados, porque está la mirada católica, fuertemente católica, pero también la mirada esotérica, porque incluso el propio pueblo es esotérico también al mismo tiempo. O sea, creen en brujería, creen en cuestiones alucinantes, ¿no? De la luna, de tal, ¿no? Y luego también tiene esa mirada como más de la mirada de esa infancia perdida, ¿no? Que es más, pues, más neutra, o por lo menos no está pasada por ningún filtro de la vida, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego la cuestión de la sexualidad. La verdad que cuando yo veo un pueblo, pues me voy a situar siempre en el lugar de que sería yo en ese pueblo siendo mujer, que es, pues, es lo que soy, ¿no? Y cómo aguantaría y cómo viviría, ¿no? Te identificas claramente. Y entonces me parecía fundamental también, bueno, que esas mujeres tienen una sexualidad como la tienen, o sea, me parece que completa, ¿no? Que completa absolutamente a los personajes, como cuando como cuando los hombres, bueno, los directores hombres retratan en el cine incluso a el detective mayor, que le construyen enseguida su sexualidad también, porque si no el personaje es incompleto, ¿no? Pero sí es verdad que en este caso tiene una fuerza liberadora, ¿no? La tiene liberadora la sexualidad y también la fabulación. Son mujeres que sueñan con volar lejos, ¿no? Y también la sexualidad se traduce en una fuerza que está como bajo tierra, ¿no? Como un volcán a punto de entrar en erupción, ¿no? Y que en un momento dado estalla todo, ¿no? Sí. No sé si queréis comentar, como vamos ahí pelín justos de tiempo, por si queríais, bueno, si que os ha parecido la película. Laura venía del mismo taller, creo que... Muchas gracias, Laura. Me ha gustado mucho, me ha gustado, me ha parecido un regalazo, una oportunidad, no sé, lo sentí como una tragedia griega, pero cercana, ¿no? De proximidad. Y eso es muy difícil, una película tan bien construida, con sus símbolos, con su drama, que te toque es casi catártica, ¿no? Es que están las raíces de todas y de todos y está el drama de dónde venimos, ¿no? Y luego, personalmente, el trabajo con las actrices y con los actores me ha parecido, o sea, ya eso ya me toca, porque además tengo que bajo un exigente conforme has ido trabajando y viendo, me pareció fantástico. O sea, sí. Muy bueno, muy bueno. El personaje, bueno, es que hay escenas, pero el personaje también de la bruja, ¿no? De la rutinisa. No sé, está... Sí, que el poco que tiene una cierta conciencia feminista, ¿no? Sí, sí, bastante, ¿no? O sea, me ha gustado muchísimo, la verdad, me ha sorprendido muy gratamente. Enhorabuena y muchas gracias, porque has sido muy valiente y hay un trabajo ahí que no sé ni cómo has hecho, porque viendo los créditos también es un equipo reducido y... Sí.
Has hecho hasta la música también, aparte de la No, música, bueno, ¿no? eso también Ponía ahí. ahora me siento mal cuando me lo preguntan porque realmente es que fue una canción que simplemente yo le puse la letra y ensayando le puse la letra, que la letra es una tontería, ya verás tú, voy al Prado Verde, voy al Prado Verde, Prado Verde. Pero bueno, lo he puesto porque en realidad fue una canción que la letra y el ritmo, pues lo... Pero en realidad, hombre, quien ha hecho un trabajo compositivo que ha tenido a Paloma Peñarrubia y que es una maravilla. Y por favor, o sea, no, yo no soy música ni pretendo serlo, pero simplemente que la letra esa, pues bueno, bueno, no, podían haberlo puesto, pero bueno. Ya estoy pensando ya, después de que ya la próxima vez que haga algo así no me lo voy a poner, porque luego me dicen que, ¿no? que lo he dicho yo y en realidad no es verdad. O sea, que no, que he hecho ese tema, esa cancioncilla, ¿no? Que es la del karaoke, ¿no? De Goro. Pero, mira, quería responder un momento que te decías tú la idea de... Bueno, ya he comentado lo del tema de la tragedia. Y me lo has comentado tú también, ¿no? Es en algún momento como un punto de vista bueno, más oscuro, ¿no? de la película, y es que es verdad que sí, como de la idea de idealización de los pueblos, ¿no? Quiero decir, sí, es verdad. Es que también creo que para curar heridas hay que abrirlas y también la película, o sea, está mostrando una Extremadura que está existiendo, o sea, que es real, que no es de ahora, que no se hace de hace 40 años ni de 30 años, ¿no? Es que es esa Extremadura. Y a lo mejor un pueblo muy pequeño, hay pueblos en Extremadura más grandes que obviamente pues, tienen otra concepción, ¿no? Pero bueno, me parece que para... Y realmente las causas de eso no están en Extremadura, quiero decirte, están más a un nivel nacional o incluso a un nivel pues más europeo, ¿no? Quiero decir, en cuanto a buscar esas soluciones, ¿no? A qué está pasando con estos pueblos deshabitados y luego, hombre, esta falta de recursos también, ¿no? Quiero decir, o sea, también tenemos que ser conscientes de todo esto, ¿no? De cómo, bueno, por la falta de accesibilidad que tienen estos pueblos y bueno, con deciros que ir en tren en Cáceres se convertía en una odisea, ¿no? Entonces, también me parece honesto compartirlo. Que podía haber retratado a niños felices corriendo por un pueblo, pues evidentemente los dos niños que hay en el pueblo no los saco intencionadamente, claro, pero me parecía, bueno, que esa era la visión que tenía que emplear, ¿no? Y es verdad que los pueblos, las ciudades también, sí, también las ciudades se pueden describir y también incluso el punto de vista un poco, pues eso, machista, ¿no? Injusto, pero en las ciudades, ¿no? Siempre lo digo, que esto lo vemos en un pueblo de Extremadura, pero que también podía haber hecho destello en el barrio Salamanca, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, me parecía que esa era la visión que tendría que... Sí, pues está bien. Como vimos una idealización en los últimos años, ¿no? Con España vacía, después vaciada, también de gente que va a montar en el pueblo su taller o bueno, su asociación, como pensando, digamos, de culturizar, ¿no? Vamos de una forma invadiendo para colonizar esos espacios como si llevásemos la solución a esos sitios, ¿no? Ha habido esa tendencia en los últimos años como, por un lado, que genera oportunidades, pero por otro lado, quizá impongamos lo que pensamos nosotros que son las oportunidades en esos sitios, ¿no? Algunos lugares ha pasado, pero es verdad que normalmente en el barrio Salamanca, aunque se puede hacer la película, la gente, digamos, que tiene puede estar colectivos más discriminados y más posibilidades de quizá de encontrar espacios de comunicación o no sé hasta qué punto. Pero sí que volviendo a la religión, y ya termino con eso, me parece que... Sí. ¿Puedo interrumpir un momento sí, de eso? Sí. Que a propósito, pues mira, lo que he dicho de la cuestión de la bruja, la escena que tiene la bruja con María, que es una mujer con sus tradiciones, viuda, que llega al pueblo, que cree que no tiene que salir de casa. Bueno, esa mujer la conocí yo a los 2 días de llegar al pueblo, esa viuda encerrada en su casa de negro, que es muy curioso porque los hombres no van de negro cuando se quedan viudos. Y ella que quería como participar en la película, pero decidió que no porque iba a ser una falta de respeto al marido, ¿no? Entonces me parecía que esa escena era como, o sea, como el tratar de introducir un punto de vista feminista en estas mujeres que han vivido esta vida, estas tradiciones, que también saben distinguir entre el bien y el mal y que no, desde luego no se puede ser paternalista, pero también es muy difícil, es súper complejo, es muy difícil cambiar ese punto de vista. Y te digo que eso también pasa con algunas mujeres del barrio Salamanca. Por supuesto. Absolutamente, claro. No está defendiendo el barrio Salamanca, ni mucho menos, sino como los espacios donde, bueno, pues las complejidades de todos los territorios, ¿no? De la idealización. Sí. Y me gustaba mucho lo de cómo trata la religión la película, porque parece que hay un sentimiento de
de dependencia con lo infinito realmente. Ese sentimiento, es decir, no es una religión que, por un lado, sí que lo eclesiástico se ve, ¿no?, como hay un juego de diálogos cuando están en misa, pero por otro lado se ve que es una parte también para ellas liberadora y reveladora de alguna manera, ¿no?, como está tratado esa fe en ellas. No son como una forma opresiva, es decir, no estás basado en la denuncia religiosa, sino más en la promesa que a veces esconde esas creencias, ¿no? Es tan complejo, o sea, la construcción es tan compleja porque son ¿Pero tú eres profundas. creyente, por ejemplo? Yo no. Yo creo que también es un poco evidente, ¿no? O sea, Bueno, quiero decir, vamos a decir, o sea, yo ahora digo últimamente que soy agnóstica, ¿no? Porque como que en estar en búsqueda queda como mucho mejor en la creación, ¿no? Pero vamos, yo soy atea, vamos, convencida. convencidísima, por desgracia, la verdad, porque me gustaría creer. Pero mira, a propósito de esto, te cuento algo que conforma esas dos miradas en la película. El personaje del velatorio, Angelita, que cuenta ese momento en el que ella va a una casa al final de una dehesa y se come un bombón y del bombón sale un dragón y se sube al lomo del dragón y vuela por mares y montañas. Eso es un sueño, una fantasía que yo tenía de niña. De niña yo me imaginaba que yo estaba en la cama y que cuando todo el mundo se acostaba, pues yo de repente podía abrir la ventana y salir volando y de recorrer, y luego volver a la cama y que nada pasara, ¿no? Entonces, y eso todavía me gustaría seguir haciéndolo, lo sigo soñando, ojalá algún día pueda hacer eso, ¿no? Entonces, ese es un relato mío. Que resulte que cuando yo voy buscando a la persona que haga suyo este relato, me encuentro con Angelita. Y la primera vez que la veo, de repente le cuento, ¿no?, lo que tiene que contar. Pues mira, esto, me lo cuentas con tus palabras, ¿no? Y de repente me lo cuenta, pero con una emoción, pero que cayéndosele las lágrimas, o sea, absolutamente consternada. De hecho, cada vez que hacíamos esta escena, era una cosa tremendamente catártica. Se ponía a llorar, su amiga lloraba, todo el mundo alrededor lloraba. De hecho, yo les he tenido que controlar en la película porque me parecía que iba a hacer un exceso, como, no sé, mucha lágrima, mucho moco, mucha ¿no? Pero fue una cosa como muy bonita porque me la contó entera y yo me emocioné, realmente yo me emocioné cuando me lo contó, ¿no?, en el casting. Y dije, ya está, esto es una maravilla, esto es oro, ¿no? Y resulta que le pregunto, digo, Angelita, digo, ¿y cómo puede ser que hayas conectado? Porque es que se lo creía, ella lo estaba viviendo. Bueno, yo creo que es claro, en la película está en pura emoción, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que tal? Y me dice, bueno, porque yo me imagino que ese ángel, que ese dragón, que habrá dicho dragón por la primera vez en su vida, pero bueno, que ese dragón es un ángel y que cuando yo me subo a sus alas, esas alas, yo voy sintiendo las plumas y voy volando y voy al paraíso, que es donde se encuentran mis padres y me reencuentro con ellos. Entonces, fijaros qué interesante que se construye de una mirada agnóstica o desde luego de una visión infantil que no está cruzada por la religión en ningún caso, se hace esa misma, una doble visión que se hace católica. Ella se la lleva para su cuerpo, y su mente y su alma, y la hace católica, ¿no? Y eso es el corazón de la película, yo creo. Por allá arriba la razón. No. Sí, bueno, si querías comentar algo, que decías que sí. Bueno, soy Enrique. A mí me ha encantado la película, me ha parecido súper generosa. Gracias. Muy valiente. Lo que decías también de dejarse llevar, yo te he visto dejarte llevar y eso me ha fascinado. Pero intelectualizada en el punto de, ¿sabes? O sea, como ya desde el punto del cine, o sea, todas esas elipsis, o sea, toda esa rizomática, ya no sabes quién es quién, ¿sabes? O sea, es como, pero a la vez te tiene como atento, porque justo eso, cuando estás perdido es cuando más, ¿no? O sea, más te apasiona, cuando no puedes poner palabras o explicarlo. O sea, a mí me han llegado no a la cabeza, sino a algo más del alma, ni siquiera el corazón, ¿no? Como algo más espiritual, y eso me parece fascinante en el cine, o sea que
enhorabuena. Y luego, pues sí, tenía mucha la curiosidad del trabajo con las actrices y con los actores, esa forma de, pues, pero lo acabas de explicar muy bien, o sea, un poco que ese trabajo como de contarles anécdotas tuyas o sueños, que yo me he imaginado que era un sueño, pero pensé que era un sueño de ella, porque conforme lo vivía, digo, no puede ser un sueño de otra persona. Yo había imaginado eso, que era un sueño Y que realmente será su sueño, no será un dragón, será otra cosa, claro, pero ella habrá soñado 1000 veces con subirse al lomo de un ángel o con ver a un ángel. estoy seguro, que se veía. Sí. Y entonces eso, o sea, entiendo que has trabajado muchísimo con ellos desde darles voz a ellos mismos y escucharles, ¿no? Más, ha sido como regalarles palabras del guión y que ellos se hagan, ¿no? O sea, porque más que, más que un trabajo de guión, como también la película es tan disidente en ese aspecto, ¿no? De no tener un principio, un nudo y un desenlace, sino que son como esas postales igual de las que estábamos hablando. También yo veía un poco ese trabajo de postales que luego iban cobrando sentido. Igual con el texto también era un trabajo así, o con el trabajo de dirección, como... En realidad en la película lo que pasa es que me has encastado muy bien lo que yo quería decir, ¿no? Que era que en una película que en un primer visionado, yo creo en el cine en el que una película pueda tener muchos visionados y que en cada visionado tengas una experiencia distinta, ¿no? O sea, ese es el cine en el que yo quiero militar o en el que creo. Entonces has entendido muy bien que, porque muchas veces si te pasas en el método tradicional construyendo quién es este, ahora qué hace, ahora qué tal, ahora cómo va esta historia en una estructura no completamente clásica, ¿no? Aristotélica, te vas a pasar frustrado una parte de la película si no te dejas llevar desde el inicio, ¿no? Porque eso le ha pasado a muchos, por ejemplo, a muchos conocidos míos o amigos incluso que me dicen, joder, ya cuando la primera vez que vi la película hasta que no dije, no, me voy a dejar llevar, y entonces yo no la empecé a disfrutar, ¿no? Porque al principio la quería meter en las estructuras que yo entiendo que es lo que nos han, bueno, pues las clásicas, ¿no? Y luego, claro, en un segundo visionado, pues la cosa cambia, claro, evidentemente. No, es una película que tiene una estructura, ¿eh? Y ya la hablaremos, si no, en el taller, pero es una película con una estructura muy clara, es decir, que lo que le va sucediendo a los personajes tiene una temporalidad, es decir, es una película que sucede a lo largo de 2 días, con flash forward hacia el futuro, que es la Semana Santa, luego una elipsis, y ya terminas en la Semana Santa, ¿no? Y sucede, los 2 primeros días son el sextenario de la Virgen, que es una tradición que yo viví en ese pueblo, que es un tiempito, una semana y pico antes de la Semana Santa, se pone a la Virgen en el altar, y se le va a rezar el rosario todos los días a las 8 de la tarde a las mujeres, ¿no? Y se quedan así como con ese mantra, como hipnotizadas mirando a la Virgen, ¿no? Que os contaba antes, que yo no he ido más a misa en toda mi vida. Quiero decirte, mis abuelas estarían orgullosísimas, ¿no? Pero claro, si ya de tanto mirar a la Virgen ves todo, o sea, ves, tienes una visión marciana, te inventas cualquier sobreinterpretación de la realidad, ¿no? Pero es decir, lo que pasa es que me interesa mucho que muchas cosas sucedan en elipsis. Por ejemplo, la historia de Goricita sí está muy temporalizada, aunque está desconstruida, en el sentido de que hay muchos flash forward, ¿no? Del matrimonio, quiero decir, pero sí que es una historia que podría tener principio, nudo y desenlace, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que está... Sí, las historias en sí, sí, obviamente, incluso... Pero es como difícil en un primer visionado quedarte con todos estos detalles, para mí, y también lo entiendo, ¿sabes? Bueno, y es lo interesante también, claro. Incluso a veces Cita y Isa se parecen, ¿no? Por ejemplo... Sí. Y muchas de estas ideas han aparecido desde un principio también, porque a mí lo que me ha pasado también muchas veces personalmente es como que tú escribes una idea y es una cosa, la ruedas y es otra cosa, y luego en montaje aparece otra cosa. ¿Tú tenías muy clara esta idea desde el principio o ha ido apareciendo conforme le estás O sea, yo he tenido que cerrar el guión, porque al guión era necesario cerrarlo, porque si no me iban a asesinar el equipo. Claro. ¿Sabes? Porque eso era, estábamos trabajando con varias historias a la vez, incluso es que a veces se me caía, por ejemplo, los cazadores se me caían, porque de repente, bueno, no sé, era como una rueda, con varias ruedas moviéndolas al mismo tiempo, ¿sabes? Y todo el equipo ahí trabajándola en todas las ruedas, fue una metodología muy, muy particular. Un productor con sentido común, ya te digo yo, no me deja hacer pero vamos, pero también por todo lo que hicimos que no se debe hacer, quiero decirte, ¿no? O sea, en el sentido de seguridad nuestra y cosas así, ¿no? Pero
Pero bueno, no, o sea, el guión lo fui o sea, el guión, sí que hubo un guión en un momento dado que el guión se cerró, que la estructura del guión se cerró, que lo que quería contar y el sentido de cada secuencia está muy pensada, se cerró. Y es muy curioso porque la estructura que queda de la película se parece casi muy leal. Hay muchísimos hallazgos en montaje, pero en cuanto a estructura, se parece mucho a la que estaba en el guión ya que se cerró para el rodaje, ¿sabes? O sea, una que se cerró para el rodaje. Pero sí me baso mucho en rodar, como el documental cámara abierta, rodar, y tener luego muchas opciones en montaje que probamos y que luego volvimos un poco a la inicial. Pero en montaje hay otros muchísimos hallazgos, ¿eh? Por ejemplo, encontrar el momento adecuado, el plano, el momento único, el corte, el ritmo. José lo venía mucho también de un cine más convencional, incluso, bueno, y de repente como que esa combinación de dos miradas un poco opuestas dio también lugar a esa estructura un poco casi en suspense, ¿no? O sea, como que algo va a pasar, ¿no? No sé qué. Entonces, y luego también también el diseño sonoro que vino posterior y los VFX, y no solamente el color, sino los VFX, que es que también, por ejemplo, a Panadero, a José, hizo un trabajo de VFX absolutamente extraordinario porque no se notan. Y dile tú a uno de VFX que no se note su trabajo, o sea, se tira por un balcón. Pues su mérito está en hacer un trabajo que parece que no está, ¿no? Y bueno, no sé, creo que la película fue creciendo muchísimo y también la pandemia me quejé mucho, pero luego me vino muy bien porque me hizo reflexionar, tuve un tiempo para reflexionar en la postproducción. Bueno, mañana podréis seguir, Ainhoa seguirá en Utopía con el taller. A lo mejor si hay más dudas, más consultas, los podréis seguir comentando ahí. Lo bueno de esta película también, muchas veces vamos al cine o lo vemos en casa, películas que a la media hora se han olvidado. Creo que la diferencia con esta película es que nos sigue habitando y nos va a seguir habitando varios días después, ¿no? Y eso es el milagroso porque más allá de la estructura, creo que lo gira y lo que lo mueve todo es el misterio, la esencia y que al final recuerda nuestra humanidad cuando lo veíamos, ¿no? Te decía al principio de Andalucía porque me llevaba a Granada, los pueblos de Lorca, todo eso, claro, remueve todo y al final nos recuerda que lo esencial, lo pequeño es al final lo más universal, ¿no? Y llega a todos esos puntos de nuestro entorno, de nuestro cuerpo y todo, ¿no? Así que nada, que muchas gracias, ha sido un privilegio, un placer. Muchas gracias por invitarme. Y mañana pues seguimos, si os apetece. Estará Pedro Aguilera, veremos la película de Demonios tus ojos y después tendrá una ponencia y un diálogo con Marta Fernández. Bueno, muchas gracias y hasta mañana.